Buenos días, amadísimos hermanos, amadísimos amigos y todos los que nos están viendo a través de la red, a través de este programa que domingo a domingo emitimos. La comunidad en su nombre tiene a bien emitir para beneplácito, para bendecir al pueblo del Señor. Bien, en esta mañana tenemos una palabra poderosa, reconfortante, una palabra que va a abrir nuestra mente. Yo le pediría a todos y cada uno de ustedes que no se distraigan, por favor, que tengan a bien, ¿no? Tengan a bien escuchar, porque esto es la sana doctrina. Esta es la palabra que salió de la boca de Dios, y Él dijo que no volverá a mí vacía, dijo el Señor. De alguna manera es una palabra preciosa, es una palabra bendita. Muy a pesar de ello, el hombre tomó una decisión, la decisión más incorrecta es la de utilizar sus palabras muchas veces para apaciguar, para dar esperanza. No está mal utilizar la palabra humana, con ella podemos llevar esperanza, consuelo, frente al que pasa necesidad, frente al que está pasando una situación muy difícil. Pero sin embargo, esta no puede solucionar muchas veces el problema. Hoy más que nunca, muchos estamos perdiendo familiares, muchos estamos sufriendo la debacle de esta enfermedad, de esta epidemia a nivel mundial. Está mermando, está diezmando nuestra población, pero debemos darle gracias a Dios de que en casa tus hijos gozan de salud. Debemos ser agradecidos con Dios de que es Él el que provee de sanidad, es el que provee de protección para nuestras vidas. Él es el que Él es el más interesado en protegernos, en conducirnos hacia sus caminos deleitosos. Así que las terapias humanas no pueden llegar a solucionar el problema. Muchas veces los consejos, las recomendaciones, su mismo nombre lo dice, son solo consejos, son solo recomendaciones, pero que a la larga poseen ciertos resultados, sin lugar a dudas, poseen ciertos resultados, pero no los esperados, puesto que muchas de las heridas están allí alojadas en lo más profundo del alma, donde la ciencia no puede llegar. Muy a pesar de que la psicología evolucionó a través de los siglos, de estos 2 últimos siglos, han habido avances enormes, avances muy grandes en el campo de la psicología, pero aún esa zona, como la caja negra de un avión, esa zona donde el hombre no puede llegar todavía, no ha llegado hasta ese lugar, hasta esos lugares recónditos donde están alojados los traumas, los dolores, están alojados ahí, están alojados nuestros traumas de la niñez, traumas de la juventud, etcétera, etcétera. Están en lo más profundo, ¿no? No puede llegar la ciencia hasta ahí, a pesar de muchas investigaciones, de muchas cosas que ha intentado el hombre, ¿no? Esta psicología, que es la ciencia del alma, que busca de alguna manera resolver las diversas preguntas al enigma de la existencia, al enigma del existencialismo, en el que el hombre, ¿no?, busca respuestas al porqué de las cosas. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué soy débil? ¿Por qué? Ese por qué que siempre está presente como interrogante, como una pregunta que no tiene solución, que anda divagando en el aire. Y es que el hombre es un problema no resuelto, es un problema no resuelto desde el paraíso. Y es que muy a pesar de que la palabra del Señor dice que a semejanza de Dios fuimos hechos, eso ya es un regalo grandioso, ¿no? Y es que nuestro Dios no tiene color. Nosotros somos los que nos ponemos colores, nosotros somos los que solemos dar tendencia a las cosas, pero Dios no tiene color.
Así que negritos, blanquitos y cual fuera el pigmento de nuestra piel, gracias al Señor, porque Él es un Dios que simplemente a ti y a mí nos dio un tono diferente para que no seamos iguales. Imagínate una población mundial en la que todos fuésemos blancos, o todos fuésemos negros, o todos fuésemos amarillos. A semejanza, imagen de Dios fuimos hechos. Y eso es un regalo en esta mañana, pensar que Dios nos regaló parte de su imagen. Y eso es un regalo muy grande para nosotros, ¿no? Y es que también el hombre, a través de su autosuficiencia, decidió elegir el camino incorrecto. Su autosuficiencia lo ha conducido al fracaso. El hombre ha ido conduciéndose él mismo hacia la debacle, hacia el fracaso. Por ejemplo, tras intentar escuchar la voz interior, y mucho de la filosofía nos dice: ve en búsqueda de esa voz interior, esa voz que te va a dar la solución a tu problema. Y es una gran mentira pensar que dentro de nosotros podríamos encontrar soluciones, cuando la palabra del Señor, amado hermano, dice que de dentro del corazón salen los homicidios, que de dentro del corazón salen las vanas palabras, que de dentro del corazón están las borracheras, los homicidios y toda clase de mal. Y es más, la Biblia nos dice que el corazón es engañoso, ¿sí? Y perverso más que cualquier cosa. Imagínate, no lo digo yo, lo dice la palabra, porque la palabra nos confronta y nos hace ver en determinado momento que en realidad un corazón sin Dios es un corazón indómito, es un corazón despiadado. Cuánta maldad vemos en los medios de comunicación, cuánta maldad se refleja en la televisión todos los días. Y es porque hemos decidido adoptar nuestra propia filosofía, dejar atrás al Creador e ir en búsqueda de las cosas creadas. Qué paradójico suena, ¿no? Correr tras las cosas creadas y olvidarnos del que las creó. Suena paradójico, pero es muy real. Y es así como el hombre, dentro de su autosuficiencia, se atreve a sojuzgar, ¿no?, la existencia de su creador. No hay Dios, dice la ciencia. Hoy en día está de la metafísica, la metaciencia nos dice: no existe un Dios. Y cuando incurrimos en ese tipo de palabras, ¿no?, que quedan en el espacio, ¿no?, lo único que debemos esperar es la destrucción, el caos, ¿verdad? No hay Dios, dice el hombre, y lo hace para eludir su responsabilidad. Y eludimos nuestra responsabilidad diciendo: no existe Dios. Y es que adoptamos la actitud de Adán, como la que él la adoptó en el huerto del Edén, cuando el Señor le dijo: ¿y dónde estás tú? Y el hombre dijo: me escondí porque sabía que venías por mí. Y todo lo que pudiera salir de la boca del hombre muchas veces podría tornarse en mentira. Son solo palabras, como dice una canción: palabras, palabras, tan solo palabras. Lo decía una cantante hace muchos años, recuerdo cuando era niño haberlo escuchado muchas veces por la radio. Palabras, tan solo palabras. Y el hombre se atreve a inferir en la duda de la existencia de Dios, aludiendo: somos descendientes del mono, dice el hombre a través de la ciencia, y busca un porqué, una respuesta a esa interrogante. Es más, se atreve a decir: podemos prescindir de la existencia de Dios, no necesito un Dios que me controle también. Oigamos al interior de nuestro corazón. Listen in your heart, escucha tu corazón. Por ahí hay una canción y nos habla de mentira, porque nosotros no podemos escuchar lo que dice nuestro corazón. Lo que debemos escuchar es lo que dice Dios a través de nuestro corazón.
También por ahí hay muchas palabras sueltas que logramos muchas veces capturar. Los astros no son propicios, decimos, y la televisión muchas veces pretendemos creerle más a lo que dicen los astros, a lo que dice la palabra del Señor. También por ahí he escuchado decir, o muchas veces hemos escuchado decir, todos los caminos conducen a Roma. Sí, es cierto, porque los romanos se encargaron de construir carreteras que conduzcan a Roma, en Europa que conduzcan a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Y eso es lo más penoso, eso es lo más triste, que muchas veces llegamos a entender en algún momento de nuestra vida, podemos entender. Mas la palabra de Dios no es así, porque la palabra del Señor dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él dijo y hará, porque Dios no es hombre para que mienta. Eso lo dice en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19. Es eso lo que nos dice la palabra del Señor. Así que nuestro Dios no es mentiroso, amado hermano. Nuestro Dios es un Dios de verdad. El Nuevo Testamento es un precioso regalo de Dios. Siendo nuevo, conlleva a un nuevo pacto. Y es que Dios, sabiendo que no podíamos cumplir con la ley, envía a su Hijo Jesús. Y Jesús nos trae el resumen del nuevo pacto. He aquí os doy un nuevo mandamiento. Os amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué busca la palabra del mundo? El revanchismo. ¿Qué busca la palabra del mundo? No pongas la segunda mejilla. Devuélvele la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, dice el mundo. El Señor dice, no paguéis con mal, más bien por el contrario, hagamos el bien, venceremos el mal con el bien. También viene a la memoria el pasaje cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y todos ya lloraban, María, su hermana, lloraba. Y el Señor se demoró a propósito 2 días. Y cuando llega, todos estaban en lágrimas. Y el Señor dice, y mira lo que dice el Señor, cuando llega y todos estaban llorando. Ya tenía 4 días. Y hedía quiere decir que olía feo. Y el Señor dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y esta mañana el Señor dice, nuestro amigo duerme, mas voy a despertarlo. El Señor ha venido a despertarnos esta mañana. Muchos estamos posiblemente, habría que hacernos la pregunta, esa pregunta rigurosa, ¿verdaderamente estoy vivo? Y es que el Señor con su perdón nos regresa a la vida. En Hebreos 4:12 nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es más, discierne los pensamientos y sobre todo las intenciones del corazón. Es completa. Es una espada aguda, es una espada filosa que puede penetrar hasta la coraza más dura. Muchas veces los hombres nos cubrimos de corazas para impedir que su preciosa palabra entre en nuestro corazón. Muchas veces el pecado también crea corazas de justicia, porque el Señor dijo que nuestras justicias eran trapos de inmundicia. No somos justos ante Él. Él es nuestra justicia, Él es tu justicia, amado hermano. Él es la justicia que Dios propició para alcanzar la salvación. No por obras para que nadie se gloríe,
La palabra del Señor nos dice que la salvación es por los méritos de Jesús. Por eso que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento implica esa salvación que es gratuita. Por fe, para que nadie se gloríe. Es por fe, no es por obras. No es porque salimos a entregar alimentos a los pobres. No es porque ni siquiera porque yo podría tirarme del tercer piso de mi casa y diciendo que con eso voy a salvar a mucha gente. Ni siquiera prendiéndole fuego a mi cuerpo, dice la palabra del Señor, podría alcanzar la salvación. Porque no es por obras, no es porque me porto bien y porque soy buena gente. Porque entonces todos podríamos desestimar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es así que tiene vida en sí, la palabra de Dios tiene vida. Es capaz de moverse en medio de las circunstancias más adversas. Posee energía, es viva, dice. ¿Por qué? Porque es una palabra transformadora, es una palabra que puede transformar. No es una palabra que llega hasta el consuelo y luego, como quien se toma una pastilla, pasa el dolor y luego regresa. La palabra de Dios es transformadora, pudiendo aún modificar lo imposible, porque para Dios nada es imposible. Gloria a su nombre, para Él nada es imposible. Hace un par de semanas, ¿no?, escuchaba un testimonio, ¿no?, de una persona que había enfermado del coronavirus, ¿no?, y como oraban por él, y verdaderamente este es un mal espiritual. Nosotros tenemos que orar, reprender todo espíritu de muerte, hoy más que nunca, esta muerte que ronda nuestros hogares, esta muerte que ronda sobre nuestros familiares. Debemos aprender a usar la palabra de Dios, porque el Señor nos la dejó. Es un regalo precioso la palabra del Señor. Mas Jesús vino a abolir la ley, y Él mismo usó su palabra para traer libertad a los cautivos, a los oprimidos. Muchos paralíticos fueron sanados, muchos leprosos fueron limpiados. Él, siendo el Verbo hecho carne, utilizó su propia palabra. Al ciego le dijo: quiero que veas, y escupió un poco de saliva y creó un lodo y reconstruyó un ojo que le faltaba a este que había nacido, ¿no?, ciego de nacimiento, y se lo colocó en su lugar. Qué bueno es nuestro Dios. Jesús se conmovió a misericordia. No le dijo: bueno, verás cuando entres al reino de los cielos, ya te falta poco tiempo y bueno, allá mirarás, allá podrás ver. No, sino que su amor lo condujo a actuar, escupir un poco de lodo, formar un ojito y colocárselo. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. O el paralítico que fue metido por el techo, acompañado o conducido por sus amigos, y dice la palabra del Señor: tu fe, por la fe de sus amigos, llegó a ser sanado, ¿verdad? Le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Yo lo veo al paralítico diciendo: ¿quién compra? Vendo camilla. Imagínate, el paralítico vendiendo su camilla. Y es así. Y tenemos un Dios maravilloso que es autor de prodigios, de milagros y de hechos. O al leproso que decíamos: Señor, si quieres, límpiame. ¿Tú crees que el Señor Jesús no quería limpiarlo? Claro que sí, pero Jesús andaba en búsqueda de alguien que pudiera creerle, porque es igual, la palabra del Señor nos sana, nos transforma, nos
nos saca del pecado. La palabra del Señor nos transforma, pero necesitamos fe para creerla, para que esa palabra se convierta en una transformación en nuestra vida. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que le buscan crean que le hallan. Porque no se trata de decir, sí, yo creo en Dios, sí, pero hermano, ya no siento mi pierna. Sí, yo creo en Dios, mira, ¿sabes qué? Ya no tengo dinero ni para comer. Sí, pero creo en Dios. Es necesario que creamos y que pongamos en fe nuestro accionar. Hace un par de semanas estábamos en un ayuno y con mi esposa y qué bueno es el Señor, y lo digo por testimonio. Sinceramente nadie sabe lo de nadie, hermanos. Ya no tenía ningún sol en el bolsillo. Y yo había orado al Señor 2-3 días antes y le había pedido al Señor, Señor, mira, ¿sabes qué? Ya no hay nada en la cena. No sé, tendrás que hacer algo porque yo la verdad, en estas circunstancias ahora en que ya no hay cachuelos ni trabajos, ¿no? Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, como decían, ¿no? Antes, mándame unos manguitos. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, provéeme para mis necesidades. Y en pleno ayuno recuerdo, ¿no?, escuchar la voz del Señor, y esa voz pequeñita, ese sentir que podemos escuchar en lo muy profundo de nuestro sentir. Y me dice, abre tu cuenta. Y yo saco el celular un poco incrédulo y empiezo a mirar, digo, a ver, vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que pasa con nosotros, la incredulidad siempre está a nuestro alrededor. Y cuando abro el aplicativo y veo, y me quedé sorprendido de ver que no sé hasta hoy día de qué me depositaron, pero vi un par de ceros y pude ver una cifra que bastante atractiva y di gloria a Dios, ¿no? Y la verdad que me ayudó bastante y debemos creerle, hermano, debemos creerle al Señor, debemos pedir con fe, no dudando, porque la palabra del Señor dice. Ahora usted te preguntará, Señor, pero hermano, ¿por qué siempre dice? Porque la palabra lo dice. Y es que yo no puedo hablar mis palabras, hermano amado. Yo no puedo hablar de mí, yo tengo que hablar lo que aprendí. Mira, este libro tiene miles de páginas y aquí hay miles de experiencias, hombres que le creyeron a Dios, hombres que disfrutaron de la presencia de Dios, pero también hombres que reconocieron su debilidad, hombres que reconocieron que sin Él no podían llegar a vencer muchas cosas, como Abraham, Isaac, Jacob, como David, un hombre que dice que tuvo el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Es así que también después de pasar la tentación, después de ser tentado durante 40 días, dice la palabra del Señor que el Señor tuvo hambre y el diablo le ofreció 3 cosas. ¿Y cómo es, no? Nuestro amado Dios conquistó 3 principios para nosotros en esa tentación después de 40 días en los que el diablo estuvo amargo y estuvo presto a tentarlo. Imagínate, el sirviente tentando a su Señor. Y el diablo le dice, y escúcheme bien lo que le voy a decir y espero que lo aprendamos en esta mañana. Le dice, ¿cómo es el diablo, no? Si eres hijo de Dios, y muchas veces las circunstancias nos van a decir, oye, tú eres hijo de Dios, así, y te la vas a creer, sí, te la tienes que creer, claro que sí, pero si eres hijo de Dios, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el diablo dijo, ahorita las convierte en pan, y wow, cayó en la trampa. Sin embargo, nuestro amado Jesús dijo, ¿qué le respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No seamos necios, no solamente el alimento para el estómago. Aprendamos a escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Aquí está el alimento espiritual para nuestra alma. Aquí está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino... Y eso es para nosotros.
Es para hacernos recordar a nosotros que no solo de pan debemos vivir, porque el mundo muere en la inanición, porque si tú te vas a la casa de una persona que no practica la palabra de Dios, vas a encontrar una Biblia, vas a encontrarla llena de polvo, la vas a encontrar que se llenó de tierra, se llenó de polvo. Y es así, no somos responsables. Sin embargo, el Señor le da esta respuesta a Satanás para llamarnos nuestra atención y hacernos entender que es su palabra la que nos alimenta día a día. Es su palabra la que debe alimentar, la que debe alimentarnos. Luego le hace la segunda tentación, consiste en decirle: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y el diablo se conoce la Biblia de tapa a tapa. Y muchos cristianos no conocemos ni siquiera, no nos hemos leído, pero ni siquiera todo el Nuevo Testamento. Pero el diablo se la conoce, más sabe el diablo por viejo que por diablo, por si acaso. Y le dice: échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dice: diablo mentiroso. Nosotros debemos decirle diablo mentiroso, porque de alguna manera siempre pone el anzuelo. Corre el riesgo, es tu oportunidad, no va a haber otra oportunidad, nos dice. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que no debemos tentar al Señor, no debemos correr riesgos innecesarios, no debemos caminar por caminos oscuros, no debemos hacer cosas que mañana más tarde nos vamos a arrepentir, porque aún siendo cristianos vamos a ser probados, vamos a ser tentados. Qué bueno es nuestro Señor. Así que el diablo nos dice: corre el riesgo, no pasará nada. Sin embargo, el Señor nos dice: no tienes por qué correr ese riesgo. Cuida tu camino. ¿Con qué limpiará su camino el hombre? Dice la palabra del Señor: con guardar su palabra. Y la tercera tentación, el diablo le dice: todo esto te daré. Lo llevó hacia lo alto del pináculo del templo. Le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús no lo desmintió, no le dijo: oye, mentiroso, esto no te pertenece, porque hasta ese entonces era el príncipe de este mundo, ¿no? El príncipe, le llamaban el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Jesús aún no había muerto, aún no había resucitado, pero estaba cerca de lograr esa conquista para ti y para mí, vencer la muerte, vencer la enfermedad. Estaba muy cerca nuestro Jesús, pero sí le advierte y le da una respuesta que, por eso decimos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y le dice a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces dice que el diablo, al terminar todo el trabajo que tenía para sí, cogió y se tuvo que ir, ¿no? Se vio con el rabo entre las patas, como decimos aquí en Perú. Tuvo que huir. Quizá no avergonzado, porque es un ser que no tiene vergüenza, no tiene escrúpulos. Pero de todas maneras, Jesús logra estas tres conquistas para tu vida y para la mía. Su palabra, a través de la ley, desde Génesis, a través de todo el Génesis, ¿no?, hasta Zacarías, hasta lo último, todo el Antiguo Testamento nos ha servido para conducirnos a entender que somos pecadores, que no podemos cumplir con la ley. No podemos cumplir con la ley. Por eso es que Él trae un nuevo mandamiento: os doy, ¿no?, que os améis los unos a los otros. Y en esto se resume la ley. La ley es resumida.
Porque en Romanos 6:23 la palabra del Señor nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Su palabra es una espada de doble filo. Su palabra es filosa, puede cortar. Pues solo así podemos entender que es capaz de atravesar cualquier coraza de justicia. Yo puedo ser un religioso y decir que porque doy de comer a los pobres, o puedo decir que porque doy mis bienes y con eso voy a ganar el cielo. Déjame decirte que la palabra de Dios no dice eso, porque entonces tendríamos que, vuelvo a repetir, a desestimar el sacrificio de Cristo, un sacrificio muy grande, un sacrificio costoso. Le costamos, tú y yo somos joyas valiosas porque le costamos su sangre. Si tú has hecho a Jesús el Señor de tu vida, un día decidiste y le dijiste: ven a mi corazón, tú eres una joya preciosa para el Señor, tú tienes un valor para Él. Y es así como esta preciosa palabra nos limpia de toda iniquidad, porque en Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Mientras andemos en este mundo, mientras nuestra alma esté dentro de este cuerpo, estamos propicios, ¿no?, a ser tentados, a tener caídas. Pero en la palabra del Señor también nos dice que Él es nuestro restaurador, porque 7 veces cae el justo y con todo ello el Señor lo levanta. El Señor nos levanta. Si tú has caído, el Señor te levanta. No te sientas desanimado, no juzgues por ti mismo. Dale una oportunidad al Señor, que es el que restaura tu vida. Nos da seguridad. El Señor Jesucristo proclamó: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto está en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el verso 39. Amén. En el verso 39. Nos da identidad, porque nos dice: mas a todos, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne, ni voluntad de varón, ni sangre, sino por Dios. Dios engendra a sus hijos. Nos da o sana nuestras enfermedades. En Isaías, en el capítulo 53, en el verso 5, nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es más, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas tú y yo hemos sido curados. Podemos dormir seguros, porque nos dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Es más, ha preparado casa para nosotros, morada para nosotros, porque dice la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 14, en el verso 2 y 3, nos dice: pues voy a preparar morada, voy a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar morada para que donde yo esté también vosotros. Y el Señor nos advierte: si mi Padre no me lo hubiera dicho, yo no se los hubiera dicho. Y el Señor habla por el Padre, Jesús habla a través de su Padre, y nos da una promesa eterna, esta promesa de poder vivir con Él en la eternidad. Nuestro Maestro nos enseña con amor
Porque en el Salmo 32, en el verso 8 y 9, ¿sabes lo que nos dice la palabra? Te haré entender el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero también nos recrimina: no seáis como el mulo, como el caballo, que necesitan el cabestro y el freno para que sean conducidos, para que puedan ser conducidos a mí, dice el Señor. No seamos como el caballito, como el burro, ¿no? El Señor iba ahí sentado en la Pascua cuando entra y iban echando los ramos, ¿no? Y el burro iba ahí inflando el pecho diciendo: yo soy la estrella aquí, ¿no? Y no sabía que la estrella era el que estaba montado en su lomo, ¿no? Así muchas veces andamos. No seamos como el caballo o como el mulo, que dice que necesitan freno y cabestro, ¿no? Y ese es el Señor, ese es el Dios que nos enseña con amor. Es más, su alabanza trae liberación. A la medianoche Pablo y Silas, dice en la palabra del Señor, que oraban y cantaban himnos a Dios, mientras que los presos escuchaban. Cuando de repente vino un terremoto, se abrieron las celdas. ¿Y qué sucedió? Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas fueron rotas, y todos saltaron de alegría. En Hechos 16, en el verso 15, del 15 al 26, lo puedes leer. Finalmente, cargó con nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está. Escucha lo que voy a decirte en esta mañana. Está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los romanos habían creado este tipo de muerte, que era la muerte más espantosa, la muerte más desastrosa, era la muerte de la crucifixión, donde el crucificado tenía que soportar el dolor más tormentoso de los pies y de las manos. Hay una ley que es la ley de la gravedad. Implicaba que el peso del cuerpo tenía que soportar un dolor, pero ese dolor no fue el más fuerte con el que cargó Jesús, sino el dolor de los pecados tuyos, míos, los de toda la generación, desde Adán. Habíamos dicho que el hombre desde Adán es un problema no resuelto. Desde Adán hasta hoy día, el hombre sigue siendo un problema no resuelto. Sin Cristo sigue siendo una carga para la sociedad. Sin Cristo el hombre sigue siendo un objeto extraviado. Ven a mí, dice el Señor en esta mañana. Venid a mí, los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y finalmente, la palabra del Señor dice que tenemos una cita. Sí, Dios ha agendado una cita para ti y para mí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Tiene una cita. Yo recuerdo, yo he asistido a 4 graduaciones, y no lo digo, hermano, no lo digo por jactancia. Y en cada una de ellas ha sido una experiencia de nerviosismo. En la última, cuando me iba a graduar en una maestría que pude llevar en la universidad, en la Cayetano, perdón, no quiero hacer el cherry, pero uno se pone nervioso porque uno va a subir a la palestra ahí arriba y va a estar frente a todos. Pero el Señor ya agendó una cita para ti y para mí. El Señor nos dice en su palabra que tiene una cita agendada. En su agenda está escrito, si es que está escrito tu libro en el libro de la vida, porque es así. La palabra de Dios dice: mas todos a los que fueron hallados inscritos en el libro de la vida, les tienen derecho, o tendremos derecho a la vida eterna. Tenemos una cita con el Señor. Bienaventurados, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:9, nos dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Imagínate, vamos a estar de mesa larga. ¿Cómo
Si en un matrimonio el papá gasta los últimos de sus ahorros para poder ver elegante cómo su hijo o su hija se casan, imagínate Dios cómo nos vislumbrará, cómo será ese lugar, de qué tamaño tendrá la mesa para albergarnos a tantísimos millones de creyentes que somos. Pero el Señor dice en su palabra: bienaventurados los que son llamados son invitados a las bodas del Cordero. A mí me emociona. Si a ti no te emociona, tú que estás al otro lado viendo este programa, si no te emociona, te lo puedo volver a decir. Bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las verdaderas palabras de Dios. Lo puedes leer en Apocalipsis 19, en el verso 9. Y nos proporcionó la salvación. La salvación no está oculta, amado hermano, amado amigo. Su salvación está escrita aquí. No lo vas a encontrar en los programas de televisión, no lo vas a encontrar en un periódico, ni mucho menos en una revista. Y el Señor en una oportunidad dijo a su Padre: gracias te doy, Padre, porque ocultaste esta cosa de los sabios. Ocultó las palabras. La sabiduría de Dios está oculta de los sabios, de los grandes, de los sabelotodos, y se las diste a los simples de corazón, a nosotros. Es así que tenemos una cita. Dios nos ha preparado salvación. ¿En dónde está la salvación del Señor? Está en tu boca y en tu corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9 y 10? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y esta es la llave que nos dio Dios. Esta es la llave que está aquí en su libro, que nos abre la puerta, que nos conducirá o que nos conduce, y que te puede conducir a ti, amigo que me escuchas, de la muerte a una vida eterna. Oremos. Vamos a darle gracias al Señor. Sí. Padre, te doy gracias por tu palabra, por esta palabra preciosa, Señor, que en esta mañana me permites compartir con mis hermanos, me permites compartir con mis amigos, con mucha gente, Señor, que está necesitando de ti. Padre bendito, yo envío palabra de sanidad, proclamo palabra de sanidad para todo aquel que está al otro lado, Señor, escuchando esta palabra. Te pido que los sanes, que bendigas esta tierra, que levantes al Perú, Señor, a nuestra nación, y a todas las naciones hermanas del continente, a todas las naciones del mundo, Señor. Que seas tú, mi Dios, redarguyendo y trayendo, Señor, en este tiempo difícil, trayendo, Señor, estas nuevas almas que han de reincorporarse al reino de los cielos. Tú lo hiciste fácil, Padre, pero muchos no te creen, Señor. ¿De qué otra manera podemos predicar tu palabra, Dios? Si muchos, como en la época de Noé, no te creían, Señor, este tiempo es el tiempo de poner en práctica tu palabra, Señor. Creerte a ti, tú que eres el autor y consumador de la fe. Creer en ti, no queda otro camino, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Oro por los que están enfermos, por los que están atravesando dificultades económicas, por los que no tienen consuelo, aún por los que no pueden dormir, por aquellos que tienen en lo más profundo de su corazón dolor por un ser querido que los ha dejado, Señor. Oro por aquellos que necesitan de ti, mi Dios. En este momento sé tú moviendo, Señor, los hilos de los corazones, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, amén. Y a ti que estás ahí, quizá pensando que nadie te ve, yo te estoy viendo, y quisiera invitarte a una oración. Si quisieras orar conmigo, entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu corazón a Cristo. Él no nos defrauda.
Él ha venido por aquellos que se habían perdido. Y dile así: Padre, en esta mañana te entrego mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón. Entra, Jesús, y mora conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias porque ahora sé que soy una nueva criatura, nacida de nuevo. Escribe, Señor, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Padre, porque ahora soy tu hijo. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, déjame darte un abrazo virtual a través de la línea. Que el Señor bendiga, prospere tu camino y te conduzca hacia lo que buscas, la verdadera felicidad. Aquí abajo hay unos números que puedan contactarse con nosotros para poder orar por ustedes. Un abrazo enorme para todos los que nos han escuchado, para todos mis amigos, para todos mis hermanos en Cristo. Que el Señor bendiga esta semana, prospere su camino y puedan gozar y deleitarse en Él. Muchas bendiciones y las más ricas bendiciones del Señor para ustedes. Nos estamos viendo. Bendiciones.